Noche, Señor, te suplico por favor que nos guíes a través de tu Santo Espíritu y que en esta enseñanza Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria al Señor. Hagan el esfuerzo, hermanos, y se sientan. Ahora sí. Dando la gloria y la honra al Señor. Una vez más, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube. Les saludamos desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío, Colombia. ¿Cuántos envían un saludo, hermanos, en esta noche? Para todos los hermanos amigos que nos ven a través de esta señal. Gloria al Señor. Y hoy vamos a mirar un tema: cómo mantener la armonía. Y es muy importante que tengamos en cuenta este tema de esta época, de este lema, de este año que ya estamos finalizando prácticamente. Pero es un deber, una responsabilidad de nosotros mantener la armonía. Y vamos a mirar hoy, hermanos, algunos puntos que son importantes para mantener la armonía. Conforme a lo que hemos leído en este versículo, capítulo 11, versículo 6 de este escritor a los Hebreos. Dice la palabra de nuestro Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que primero miramos en este versículo nos habla con relación a la fe. Un punto muy importante para mantener la armonía es la fe. Diga, para mantener la armonía hay que tener fe. Amén. Ahora, ¿qué es la fe para mantener esa armonía? Mire lo que dice allí en el versículo 1 al versículo 3. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, todos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que podemos observar, hermanos, las montañas, las llanuras, los ríos, todo lo que podemos observar, hermanos, fue hecho por la palabra, por la fe, la convicción, la seguridad de ver las cosas que no son como si lo fueran. Eso es la fe, lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Para mantener la armonía, entonces es importante tener fe. Amén. La palabra nos habla, hermanos, que la fe es algo que no se ve. La fe no se basa en evidencias físicas como tal. Dice la palabra: porque por fe andamos, no por vista. Así tenemos que andar los hijos de Dios, por fe. No por lo que vemos, sino por la fe, la convicción, la seguridad, la certeza de creer que Dios es capaz de hacer algo extraordinario con nuestras vidas. Pero es necesario la fe, porque por fe andamos, ¿verdad? ¿Cuántos andamos por fe? Fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Yo veo esta propiedad aquí, hermanos, este templo, lo veo muy pronto, hermanos, de la iglesia, propiedad de la iglesia. Yo no sé si usted también lo mirará así, pero debemos, hermanos, de tener una expectativa, de tener una seguridad, de tener una certeza de que Dios nos proveerá los recursos, lo que necesitamos para obtener esta propiedad. Yo veo por fe que aquellos hermanos que van a estar ahí orando, clamando, intercediendo, aportando a través del viñedo, aportando a través de las actividades, de las promesas, yo veo, hermano, que Dios le va a bendecir.
con una casa, Dios le va a bendecir con un terreno, con un lote, con una moto, con una estabilidad laboral. Yo no sé si usted pueda creer, pero yo tengo fe, hermanos. Veo la gloria de Dios en este lugar, que su presencia, como está aquí este lema, ven y llena esta casa con tu gloria, que pronto veremos la gloria de Dios, hermano, en aquellas personas que están apartadas, que están descarriadas, que se han olvidado de Dios, que se han aislado, que se han alejado. Veremos la gloria de Dios allí en sus casas, convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de la verdad. Yo veo, hermanos, eso es la fe, ver las cosas que no son como si lo fueran. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Bendiciones en abundancia para cada uno de nosotros. Por eso el versículo que leímos, hermano, el versículo 6, si están ahí, dice, pero sin fe, o sea, si no tiene fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermano, que si usted cree, que si usted tiene fe, agradará a Dios. Porque es necesario, es importante agradar a Dios. Entonces lo segundo para mantener la armonía sería agradar a Dios. Primero, ¿cuál sería? Fe. Lo segundo, agradar a Dios. Si agrada usted a Dios, ¿qué es agradar a Dios? Agradar a Dios es cumplir con su voluntad y seguir sus principios, demostrando amor, respeto, obediencia hacia Él. Eso es agradar a Dios, hacer las cosas que le agradan, las cosas que son de su prioridad, lo que agrada a Dios. Hacer cosas, hermanos, que siempre estarán de acuerdo con la voluntad de Dios, ser obedientes. Por eso lo contrario de desagradar a Dios sería hacer cosas malas, que se desagrada a Dios. Pero aquí hay una iglesia que siempre mantendrá la fe y hará las cosas para agradar a Dios. Es importante que todo lo que hagamos, hermanos, sea agradable delante de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice allí en Génesis, busque Génesis capítulo 4, alabado sea el Señor. Mire lo que dice allí en Génesis capítulo 4, y vamos, sin perder acá esta cita, por favor, no vaya a perder esa cita. Gloria a Cristo Jesús. Ya encontró allí Génesis capítulo 4, lo que dice en el versículo 4. Allí en Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces estamos hablando del punto, hermanos, que todo lo que hagamos sea de agrado delante de Dios. Aquí estamos hablando de una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda que le agradó a Dios, que nuestra ofrenda, cuando damos algo para el Señor, para la gloria de Dios, lo demos como con agrado. Amén. Es importante dar una ofrenda con agrado. No, mire que la palabra nos habla, cuando habla de ofrenda, está hablando de que hasta para dar una ofrenda hay que tener ¿qué? Fe. Amén. Hay que tener fe y que esa ofrenda agrade a Dios. Hasta para ofrendar hay que tener fe. ¿Cuántos tienen fe en esta preciosa noche? Dice la palabra en el versículo 5, allí en Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire que los dos, allí habla la Biblia de dos hermanos que presentan sus ofrendas. El uno presentó, hermanos, de la tierra, de su primogenitura, de lo más precioso quizás que había allí en la tierra, y el otro lo que presentó fue ¿qué? Un cordero, una oveja, ¿sí? Amén, gloria al Señor. ¿Sí sabía qué presentó Abel? ¿Qué presentó Abel? Una oveja. ¿Y qué presentó Caín?
del fruto de la tierra, de lo mejor de la tierra posiblemente. Claro, Caín de pronto lo que hizo fue, imaginémonos que Caín era un hombre muy rico porque eran los dos únicos herederos, los dueños de todo. Imaginemos que Caín, hermano, fue y vendió 10 cargas de café. No exageremos, una carga de café. ¿Cuánto vale una carga de café? 2 millones de pesos. Café seco. Y entonces fue y vendió una carga de café y la trajo como ofrenda a Dios. Abel lo que trajo fue una ovejita, la más gordita. Esa ovejita, ¿cuánto podrá valer una oveja? Pongámosle 600, 800 mil pesos. Vio que aquí no estamos viendo el valor, sino la calidad con la que presentamos nuestra ofrenda, la importancia de cuando ofrendamos, hermanos, cuando tenemos el privilegio de dar una ofrenda a Dios, darla con amor, amén, que le agrade a Dios. Mire que yo miro en alguna parte, no acá, pero hermanos, en cierta ocasión en una confraternidad, me tocó contar ofrendas, y usted viera, hermanos, los billetes que echaban, hermano. Uy, unos billetes en ese entonces estaban de moda los de 1000, ahora están de moda los de 2000, pero unos billetes viejos, hermano, viejos y arrugados, hermano. Eso tocaba como con una plancha así, estirarlos con cuidadito porque o si no, se rasgaba, se rompía el billete, hermano. Así, hermanos, así estará el corazón de esa persona. Mire que yo procuro, hermanos, como la iglesia aquí presente, entregarle a Dios lo mejor, algo agradable. Son 2,000 pesitos, pero el más bonito, el más bonito, porque es para quién, para Dios. Nuestra ofrenda, lo mejor, no cualquier cosa, un billete ahí todo arrugado, meterlo ahí en el sobre de cualquier manera. No, lo mejor que sea agradable delante de Dios. Allá nuestros presbíteros nos exigían, hermanos, porque puede existir eso hasta en los pastores, de llevar, hermanos, el informe. El informe es diezmos y ofrendas. Pongámosle, llevó de 1,000,000 de pesos que le entró 1,100,000. Es llevar, hermanos, puros billetes de, ¿cuánto sería de 1,100,000? 110,000 pesos. Amén. Llevar puros billetes ahí de 10,000 viejos o uno de 20,000 ya reventado. Hermanos, esas ofrendas no agradan a Dios, pero vale igual, porque alguno puede decir, no, pues a mí que me den todos esos billetes viejos, así sean millones en billetes viejos, yo los desarrugo. Humanamente, para uno no hay problema. Para mí no habría ningún problema que me dieran 1,000,000 de pesos en billetes de 2,000 viejos. Así bregar ahí para acomodarlos no habría ningún problema. Pero para Dios, amén. Mire que la ofrenda de Caín, hermano, era de lo mejor quizás de la tierra y hasta de más valor. Quizás Caín dijo, oiga, pero ¿por qué Dios se agradó de esa ovejita que le presentó mi hermano? Yo creo que Abel, hermano, escogió la ovejita más limpia, la más bonita, la más preciosa. Como cuando usted escoge, ¿cierto? Esa ovejita o lo que usted quiere, lo más precioso, y que usted mira y dice, venga, este está como muy arrugado. Y así nos enseñaron allí, hermanos, para dar nuestras ofrendas y diezmos, lo más preciado, lo más bonito, hermanos. Entonces de ahí en adelante, mire que hasta la costumbre, un pastor en cierta ocasión dijo, pastor, usted tiene por ahí un billetico de 50, es que traigo 2 de 20 y uno de 10 ahí como arrugadito y me da pena entregar eso para el Señor. Y le dije, venga a ver, hermano, y lo buscamos por ahí y cambiamos un billete nuevecito de 50 y lo cambió. Dijo, pues en el caso mío no había problema tener esos 2 billeticos, pero él se sentía mal, hermano, entregar eso en un informe. Entonces, partamos desde ese punto de vista, ¿ven? Nuestras ofrendas, lo que damos a Dios, si le agrada al Señor, debemos que hacerlo de la mejor manera. Mire que a veces nosotros exigimos que debemos de tener una buena presentación en la casa del Señor, que si vamos a hablar con el alcalde o nos dan la oportunidad de hablar con un empresario, con un personaje bien importante, ¿cómo nos presentaríamos? ¿Cómo nos presentamos para un trabajo? Bueno, yo hace más de 15 años, 16 años que no me he presentado a una empresa para laborar, pero en aquel entonces, así fuera una empresa de seguridad,
porque yo trabajé más de 15 años en vigilancia. Y la primera vez que llegué a trabajar en vigilancia, llegué con mi cabellito largo. Entonces me dijeron, bueno, lo primero es córtese el cabello. Lo segundo, en ese entonces ni bigote. Yo tenía mi primer bigotico que no me lo quería quitar, era el conquistador. No lo alcanzó a conocer mi esposa, ¿saben? Pero en aquel entonces era el conquistador. Yo dije, no me quiten el bigote. Yo me peluqueo, pero no me quiten el bigote. Digo, no, aquí la empresa tiene un perfil como si fuera prestando servicio. Si usted va a prestar servicio militar, allá le toca rasurarse bien y bajarse de ese bigote. O es el bigote o el trabajo. Y me tocó ir, hermano, y comprarme una cuchillita. ¿Por qué? Porque esa empresa lo requería así. Y a lo que voy es que cuando fui a presentarme, hermanos, por ahí me conseguí una corbata hasta prestada. Una buena imagen, una buena presentación. Eso es importante para agradar a un jefe, de acuerdo a la presentación que tengamos, ¿cierto? De acuerdo al perfil que estén requiriendo, pues así mismo tenemos que presentarnos. Para Dios es igual. Hagamos las cosas de la mejor manera que le agrade a Dios. Hasta una ofrenda es importante que le agrade a nuestro Dios. Amén. Lo primero, que nazca del corazón. Lo segundo, hermanos, es que presentemos esa ofrenda como algo agradable, algo grato, que suba delante de la presencia de nuestro Dios. La importancia de aprender a elegir lo mejor para nuestro Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Entonces allí dice la palabra, hermanos, la diferencia. O sea, allí había algo que desagradó a Dios y había también indiferencia entre estos dos hermanos. Por una ofrenda, o sea, por dinero. Mire que el primer problema que uno ve en la tierra fue ¿por qué? Por dinero. Dos hermanos allí, hermanos, comenzaron a pelear. Claro, uno comenzó a enojarse con el otro por dinero, porque hizo una mejor presentación delante de Dios. Entonces, allí había una indiferencia entre hermanos. Eso también puede existir dentro de la iglesia. Indiferencia entre los hermanos. Hay hermanos, que ya no se saludan bien, que hay una contienda, que como que hay difamación, hay crítica, hay problemas, hermano. Eso ocurría también en la iglesia de los Corintios, pero aquí en la iglesia de la Tebaida, gracias a Dios que eso no ocurre, amén. Aquí hay armonía entre los hermanos, nos agradamos, colaboramos mutuamente. Eso es algo que es agradable delante de nuestro Dios. La armonía entre hermanos, pero puede haber también indiferencias, hermano, aún en la propia familia. Hay muchas partes donde los mismos familiares, hermanos, parientes, tíos, no se quieren. Pero algo que yo he notado aquí en esta iglesia es que hay compañerismo, hay armonía entre las familias, amén. Eso es importante, que nos amemos, hermano. Cuando uno ama a un familiar, a un primo, a un tío, ora por él, le testifica, quiere verlo en la iglesia, quiere verlo renovado, quiere verlo cambiado, quiere verlo honrando a Dios, glorificando a Dios, quiere verlo sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay armonía. ¿Y eso usted cree que le agrada a Dios o no? Eso le agrada a Dios. Pero también he visto indiferencia en alguna parte, aún entre los cónyuges, entre los esposos. Imagínense viviendo juntos, hermano, el uno para el otro. Hemos prometido amor, fidelidad. ¿Cuántos se han casado aquí? Ahí está como prueba de mi amor con mi esposa, el anillo, hermanos, que me identifica, que soy propiedad de ella, que ella cuando tiene el anillo es propiedad mía. Somos el uno para el otro. Dios nos ha unido. Y un día, hermanos, nos prometimos amor hasta que la muerte nos separe. Esto no es solamente por una época, sino por siempre. Ese amor entre cónyuges. Pero muchas veces, hermano, hay indiferencia en los mismos cónyuges, hermano. No hay esa armonía, no hay ese trato, no hay ese respeto. Se han perdido los valores, los principios dentro del hogar.
Eso lo vamos a hablar más adelante en una escuela dominical. Vamos a hablar acerca del tema las familias saludables. ¿Cuánto les gustaría? Algo que agrade a Dios, hermano. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cuál es la responsabilidad del papá, de la mamá, de los hijos, de todos el núcleo familiar? Pero hermanos, lo importante es que no haya indiferencia, que la familia agrade a Dios con nuestro testimonio, con lo que somos delante de Dios. Es importante agradar a los hermanos con lo que hacemos, es importante agradar a la familia, es importante agradar a Dios con lo que damos también para Él. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Mire que allí, hermanos, había un conflicto tremendo. Ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 9, cuando Caín mata a Abel. Y cuando lo mata, entonces Dios llama a Caín y le dice, ¿dónde está Caín, tu hermano? ¿Dónde está, perdón, Abel, tu hermano? Y Caín, ¿qué le respondió? Versículo 9. No sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Qué indiferencia tan tremenda, ¿no? No sé. En cierta ocasión, en un culto, yo le dije a una hermana, yo veía que ella siempre llegaba sola, y entonces le dije, hermana, públicamente le dije, hermana, y su esposo dijo, no sé, no sé. Así me contestó, pero brava, hermano. Yo no sé. Viviendo juntos, pero ahí se notaba que no había armonía. Y eso no le agrada a Dios. Mire, por más que vengamos al templo, por más que alcemos las manos, por más que dancemos, por más que hablemos lenguas, hermano, pero si hay discordia, si hay indiferencia en el hogar, eso no agrada a Dios. Las cosas que hagamos tenemos que hacerlas que agraden al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces encontramos indiferencia entre hermanos, familia, entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia pueden haber también, como hay espirituales, digan amén los espirituales, levanten la mano a ver. Quiero ver los espirituales en esta noche. Amén. Los carnales déjenla abajo, los que son carnales. Amén. Gloria al Señor. Solo los espirituales levanten la mano y den gloria a Dios. A ver. Amén. Bueno, no todos, ¿sí ve? Pero hay algunos que son carnales, entonces vamos a mirar esa parte también. En Romanos capítulo 8, versículo 8, miren lo que dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uy, tremendo, ¿cierto, hermanos? Los que viven conforme a la carne, dice que no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estamos agradando a Dios entonces, hermano? ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? Esto nos da a entender que en la iglesia hay carnales y hay espirituales. ¿Será que sí hay en la iglesia carnales y espirituales? Claro que sí. La Biblia nos dice que sí los hay. Por allá en Gálatas, pero no vamos a ir al pasaje como tal, pero en Gálatas nos habla que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades. Vuelvo y digo, enemistades hasta entre hermanos, familiares, cónyuges, pleitos entre hermanos, pleitos en la familia. ¿Será que eso es un hombre espiritual, una mujer espiritual? No, esos son carnales. Celos, iras también hay dentro de la iglesia, pero eso lo está atribuyendo a los carnales. Contiendas, ¿será que hay contiendas en la iglesia? Pero en los espirituales no. En los carnales de pronto sí puede haber todo esto, ¿cierto? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Me estoy refiriendo allí a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. Disensiones, herejías. Santo nuestro Dios, ¿cuánto damos la gloria al Señor? Algunas características de un cristiano o bueno, un creyente carnal. Un creyente o un cristiano carnal, lo primero es egoísmo. Egoísmo
Esto se enfoca en sus propios intereses y deseos. Egoísta, quiere lo solo para él, sus propios intereses, sus propios deseos. Segundo, debilidad espiritual. Estoy hablando de características de un hombre, de una persona o de un cristiano carnal. No puede resistir las tentaciones y pecados. Siempre está continuamente cediendo al pecado. Continuamente lo está haciendo. Divisiones. Esto solamente lo hacen los carnales. Crea conflictos y divisiones en la iglesia, en la comunidad. Puede haber esas personas también, hablando mal del líder, hablando mal hasta del pastor, creando divisiones, contiendas. Mire que el pastor dijo tal cosa, mire que el hermano dijo tal cosa, mire que tal, mire que me dijeron, mire que me regañaron. Y puede, si ve que le llamaron la atención públicamente, si ve que le dijeron, puede haber esas personas carnales dentro de la iglesia. Materialistas, bueno, ya materialistas son aquellas personas, hermanos, que se enfocan en las riquezas, en las posesiones terrenales, trabajo y trabajo. Yo he mirado aquí a algunos hermanos que durante más de un mes, ya 2 meses que voy a cumplir acá, se han congregado una vez, hermanito. Y uno dice, ¿será que eso agrada a Dios? Porque estamos hablando de los que agradan a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que esas personas, hermanos, ya voy a completar 2 meses y una sola vez en un solo culto he visto a algunos hermanos? Y yo digo, ¿será que se fueron? ¿No existen? ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, el trabajo. No, hermano, buscando la platica. No, hermano, la posesión económica. No es pecado trabajar, hay que trabajar. Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que buscar a Dios. Si buscamos a Dios, hermano, primeramente y su reino y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Se lo aseguro porque estamos hablando por la fe. Está hablando con un hombre de fe. Yo tengo fe. Creo, hermanos, que Dios va a bendecir, que Dios va a prosperar, que Dios va a suplir, que Dios no nos desamparará, que Dios no nos dejará, que Dios no lo dejará, que Dios le suplirá, que Dios no lo dejará en vergüenza a usted, que usted será una persona que saldrá adelante, que usted será una persona que tiene asegurado el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a venir por añadidura. Santo nuestro Dios. Vamos, ¿cómo superar la carnalidad? ¿Cómo superar la carnalidad? Es importante que usted lo sepa también. Primero, renovación espiritual. En Romanos capítulo 12, solamente le voy a dar las citas, pero en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla de buscar la transformación a través del Espíritu Santo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. Amén. Lo segundo, hermanos, para una renovación espiritual, si alguien quizás está pasando por esa falencia y como que se siente carnal, porque el carnal es aquel que, hermano, ya casi no va al templo, ya casi no ora, ya casi no ayuna. ¿Por qué? Porque está atendiendo las cosas de la carne, lo que agrada a la carne. Lo segundo, hermanos, para una renovación espiritual es oración y ayuno. Disciplina el cuerpo, disciplina el alma. Eso es abstenerse. Mire que el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue disciplinar ese cuerpo carnal, porque todos tenemos ese cuerpo carnal. Hay una batalla entre el espíritu y lo carnal. Hay una batalla entre las cosas de la carne y las cosas espirituales. Y el Señor Jesús estuvo allí en el desierto durante 40 días y 40 noches allí, hermanos, en oración, en ayuno, en clamor. Después de que terminó ese ayuno, ese clamor, pues el primero que vino fue ¿quién? El diablo, a tentarlo, ¿cierto?
Siempre, hermanos, después de un ayuno, de una oración, de una intercesión, después de que usted, hermano, esté eliminando esa carne, siempre va a venir una dificultad. En cierta ocasión, Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, y cuando vino, hermano, la bendición que vio fue que el pueblo estaba rebelde. Habían hecho un becerro de oro y estaban haciendo fiestas paganas, hermano. Se habían corrompido, se habían dañado. Eso fue la bendición. Después de algo, hermano, porque él estaba venciendo la carne, el yugo. Me imagino si Moisés no hubiera ido allá al monte Sinaí, estaría hasta de acuerdo ahí con ellos. Bueno, eso es lo que me imagino, pero no creo que hubiera sido así. Lo tercero, hermanos, es el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Este es el mes que hemos sacado para la Biblia, para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. El domingo hablábamos acerca de la autoridad de Jesús cuando estuvo allí en el monte de los olivos o el sermón del monte. Dice que cuando terminó Jesús de dar ese discurso, hermano, la gente se admiraba de sus palabras, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribos. Entonces, llenarse de la palabra, el estudio bíblico. Estos días hablábamos, hermanos, de la importancia de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, el Espíritu Santo, hermano, que el centro de todas las escrituras es Jesucristo, el Rey de Gloria, a quien honramos, a quien bendecimos en esta noche. Bendito sea nuestro Dios. Él es la inspiración divina, el Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra. Por ahí les dejé una tarea, ¿no? Y un premio para el que haga esa tarea. ¿Cómo es la tarea? ¿El texto dónde está? Ah, bueno, gracias. Josué 1:8. Muy bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Vamos a memorizar al menos ese versículo para que usted diga: el mes o el día mundial o el mes de la Biblia, me memoricé el versículo Josué 1:8. ¿De acuerdo, hermanos? Es muy fácil, hermano. Hasta yo me lo sé de memoria. ¿Cómo no se lo va a saber usted? No lo va a aprender. Es muy fácil. Es de mucha edificación. La importancia de leer la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, para vencer esa obra carnal. Tercer punto, para mantener la armonía. Vamos ahí a Hebreos capítulo 11, donde lo estamos leyendo. Vamos con 2 puntos. ¿Cuáles son los primeros 2 puntos, hermanos? La fe, y el segundo, agradar a Dios. Que todo lo que hagamos sea agradando a Dios. Y la fe es importante, hermano, porque tenemos que tener fe para lo que emprendemos. Vamos con un tercer punto. ¿Cuál sería entonces allí? En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que es necesario. Entonces, para mantener la armonía, lo que es necesario. ¿Qué es lo que es necesario, hermanos, para agradar a Dios? En Hebreos capítulo 2, versículo 1, si usted tiene la bondad y colocarlo allí para que lo lea, dice: por tanto es necesario. Y vamos a mirar lo que es necesario, ¿de acuerdo? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que es necesario. ¿Qué es necesario? Prestar atención, escuchar, considerar cuidadosamente la palabra de Dios, perseverar, mantenerse firme en la fe y no desviarse en ningún momento. Santo nuestro Dios, eso es lo que es necesario. Persevere en la fe, manténgase fiel, firme, haga las cosas que agradan delante del Señor. Un cuarto punto que veo en este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, el cuarto punto es
para mantener esa armonía, creer que le hay. Amén. Allí lo dice, búsquelo por ahí, dice, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuánto creemos que Dios es real? Dios existe. Partamos desde ese punto de vista. Dios es real. Todo lo que ve, lo que observamos es porque Dios lo hizo. Cuando decimos que Dios es real, es porque Él es nuestra guía, nuestro redentor, nuestro protector, nuestro proveedor. Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es el que nos libera, Él es el que nos provee, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces es importante creer que le hay, que Él es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y a veces como que tratamos de dudar y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer la próxima semana? ¿Cómo voy a pagar los recibos? ¿Cómo voy a pagar la matrícula? ¿Cómo voy a pagar la cuota? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, hermano, si usted cree, nada le faltará, nada nos faltará. Dios suplirá, Dios bendecirá su hogar, su familia, Dios bendecirá continuamente. ¿O alguien en este día no pudo comer porque no tenía? ¿Vio que ninguno, hermanos? Entonces, así como Dios nos bendijo este día, así como Dios nos proveyó en este día, ¿ustedes no creen que si mañana amanecemos con vida, ese mismo Dios que hasta aquí nos ha sustentado hasta esta hora, hasta esta fecha, mañana también lo va a hacer? ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Eso es creer que le hay, que si mañana estamos con vida, Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a suplir. No desmaye, hermano. No dude en ningún momento. Por eso es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Lo tercero, bueno, ya vamos para lo quinto. Amén. Lo cuarto, amén, crea que le hay. Salmo 23:1, ya lo dijimos. El quinto punto para mantener la armonía es creer que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es galardonador? O sea, que es el premio, que es la recompensa de buscar a Dios. Pero habla de los que le buscan. Si busca usted a Dios, este es el tiempo de buscar a Dios. En estos días hablábamos la importancia de buscar a Dios. Es ahora buscar de Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Entonces, como quinto punto para mantener la armonía, que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es el premio, que Él es el regalo, que Él es el que nos da las distinciones, que Él es lo que nos da lo que nosotros queramos. Si usted le busca a Dios, si usted viene al templo, entonces va a encontrar la bendición de Dios. Cada vez que usted busca a Dios en oración, en clamor, en ruego, que se esfuerza. Yo admiro a todos estos hermanos que están en esta noche, porque yo sé que usted, después de una dura tarea, de un arduo día de trabajo, muchos quizás en el campo, otros allí en el restaurante, allí en el trabajo, en la labor que usted tenga, hermano, y que usted venga a este culto. Esto nos da a entender que hay una recompensa, que usted no ha venido solo por venir, usted ha venido porque cree que le hay y que es galardonador y que Él lo va a bendecir y que Él va a hacer un milagro, que Él lo va a restaurar, que Él lo va a levantar, que Él va a hacer un milagro con su familia, con sus seres queridos, con aquellas personas que están perdidas, que Él va a hacer algo especial en esta iglesia. ¿Cuánto lo creemos en esta preciosa noche, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Entonces, para mantener la armonía es necesario colaborarnos, es necesario ayudarnos, es necesario hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que hay un premio, que hay una recompensa para todos los que le buscan en este tiempo lleno de apostasía y de maldad. Que eso es un privilegio, servir a Dios y creer que
Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Colóquese de pie en esta noche y vamos a decirle: gracias, Señor, porque creemos, porque tenemos la certeza, tenemos la convicción de que Dios es quien provee. Dios provee, Dios suple, Dios ve la necesidad, Dios sabe de que tiene necesidad, pero debemos de tener fe, porque recuerde que sin ella es imposible agradarle, hermanos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos tu bendición, por permitirnos llegar delante de ti, Señor amado. Tú eres bueno, grande y maravilloso. Mi alma te adora y te bendice. Te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Este es el tiempo de creer a Dios, de tener fe, hermanos, de creer que Dios puede hacer algo especial. Este es el tiempo de decir: quiero hacer las cosas que te agradan, Señor amado. Quiero hacer las cosas que te agradan. Presente su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que lo que estaba haciendo mal, hoy usted lo puede hacer, que agrade a Dios. ¿Será que lo que usted está haciendo agrada a Dios? ¿Será que lo que usted ha hecho durante toda su vida, quizás los oficios más pequeños de la iglesia, como hacer el aseo, como hacer una actividad, como dar una ofrenda, lo ha hecho para Dios? Si se agrada a Dios, hermano, de lo que usted ha ofrecido, de lo que usted está haciendo. Este es un tiempo para decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Quiero agradarte con mi vida. Quiero agradarte. Quiero ser un instrumento. Quiero ser un vaso, una vasija que haga todo lo que agrada, Señor amado. Yo quizás había dudado. Quizás muchos habían dudado, hermanos, y están tan preocupados por el mañana. Crea que Dios existe, que Dios es real, que Dios te ha bendecido hasta aquí, que Dios lo puede hacer mañana o cualquier otro día. No nos vamos a acostar, hermanos, sin probar un alimento. Dios nos suple todo. Dios nos provee de todo. Él es capaz de salvar. Él es capaz de sanar. Él es capaz de restaurar. ¿Cuál será la dificultad?